El llamado Muro de la Vergüenza tiene ya una extensión de 145 kilómetros. Está hecho de hormigón de hasta 8 metros de altura. Tiene vallas electrificadas, circuitos de televisión, torres de vigilancia, rutas anexas para patrullas y ametralladoras teledirigidas que constituyen la más grotesca barrera entre palestinos e israelíes. El pasado 9 de noviembre de 2003, fecha que coincidió con el aniversario 14 de la caída del muro de Berlín, se inició la segunda fase que, una vez finalizado en el 2005, tendrá 650 kilómetros de longitud. Durante 10 días recorrimos toda la geografía palestina, desde Gaza hasta Jenin, viajando en los mismos medios que utiliza el palestino común y corriente, padeciendo sus frustraciones y desánimos. Bienvenidos a nuestro especial Palestina detrás del muro. Una de las zonas más afectadas por la construcción del muro de Israel es Calquilia, productiva región agrícola que abastece de frutas y verduras a buena parte de Palestina. Durante siglos, sus habitantes se han dedicado a este oficio y no conocen otro. Aquí el muro hace la figura de una herradura. Se interna en la geografía local dividiendo huertas y haciendo imposible la labor de pequeños agricultores. Calquilia es una pequeña población de 45.000 habitantes ubicada en Cisjordania y tal vez la más perjudicada con la construcción del muro de Israel. Su parte rural, que deriva su sustento en su mayoría de la agricultura, ha sido la más perjudicada. Muchas parcelas, como esta, han quedado divididas y buena parte de sus cosechas al otro lado del muro. A Hassan Karov le dividieron su huerta con la construcción del muro. Él sostiene que también le roban el agua y el aire. Ahora tendrá que hacer un recorrido de no menos de 2 horas en buses de servicio público para atender su huerta que quedó aislada. Deberá tener permiso israelí para visitarla, corriendo el riesgo que muchas veces no pueda llegar a ella perdiendo sus cosechas. وانا بديش احكي معاكم على اسمي الجدار تسميات زي ما بسموها بعض الاعلاميين والسياسيين ولكن Yo no quiero hablar del muro como hablan los políticos ni los medios de prensa. Tampoco como dice Israel, que es un muro para impedir las operaciones suicidas. Yo digo que ese muro es para robar nuestra tierra y nuestra agua. Es que Calquilia es una ciudad agrícola y está por encima de una laguna de agua. Israel con ese muro roba la tierra y roba el agua. Ellos dicen que pasan alguna gente de Calquilia y hacen operaciones suicidas. Yo digo, el 80% de la población de Calquilia trabaja en su tierra y el 20% no son la gente de Calquilia, sino algunos trabajadores que viven a trabajar aquí y nunca pasó alguien de Calquilia a hacer operaciones de lo que ellos dicen. Ahora, ellos quitaron, como puede ver atrás de mí, quitaron 80 hectáreas o 80 solares, no sé, de nuestra tierra por atrás del muro. Mi niño chiquito me pregunta, ¿por qué construiste el muro? Pensando que yo he sido el que hizo el muro. Entonces yo le digo, no, fueron los israelitas. Si yo no puedo hacer nada ahora, si no logro hacer nada, entonces Israel está haciendo mártires. Ese niño cuando crece y empieza a pensar, él va a defender a la tierra. Entonces Israel lo que está haciendo es más odio y haciendo mártires. Porque el apartheid en todo el mundo ya se ha terminado. Los campesinos de Calquilia están prevenidos con respecto a la construcción del muro. Muchos de ellos temen que el proyecto tenga las mismas consecuencias del año 48, cuando todo comenzó con una pequeña alambrada y ahora el territorio de Israel es mucho más extenso que el palestino. هون زي ما انت شايف المنطقة اللي احنا فيها هون تمت مصادرة هاي الأراضي من شيك. Aquí, como pueden ver, que Israel puso ese alambre para poner futuro el muro. Lo pusieron en un protesto de impedir las operaciones suicidas, como ellos le llaman. Esa tierra
que estaba atrás del alambre, ese que pueden ver, pertenece a esa tierra donde estamos viviendo ahora. Nadie puede pasar. Claro, ellos dicen que dan permiso para el que quiere trabajar. Esos permisos los dan a los viejos, a las mujeres, o sea, a las personas que no pueden ir a trabajar en esta tierra. A la juventud, a los jóvenes, no los dan permiso. ¿Qué van a hacer? Después de un tiempo determinado, van a decir que esa tierra no está trabajada, nadie trabaja en ella. En eso después lo ponen mano arriba y lo quitan esa tierra. Igualitico, idéntico al que pasó en el 48. En el 48 pusieron un muro chiquito, unos alambres como este. Nadie pudo pasar a trabajar en su tierra. Después la corte israelí dijo que esa es una tierra abandonada, nadie trabaja en ella, y lo cogió el ejército israelí. Eso es lo que ellos quieren hacer. Por la construcción del muro y los permanentes bloqueos del ejército israelí, transitar por las aldeas palestinas se ha convertido en un verdadero martirio. Y para sentirlo, decidimos tomar ese servicio de transporte, desplazándonos de un lugar a otro y soportando los controles y los checkpoints instalados por los soldados en cualquier lugar. Ya vamos en camino a la ciudad de Belén. Normalmente desde Ramallah uno se toma aproximadamente unos 20 minutos por una carretera directa. Sin embargo, la gente de Cisjordania, para comunicarse entre una y otra población, tiene que hacer verdaderos suplicios, verdaderos calvarios, de acuerdo a los retenes que ubica el gobierno israelí. De tal manera que nuestro viaje, que normalmente se podría hacer por una carretera directa en 20 minutos, va a terminar en algo así como en 2 horas. Eso ocurre en el recorrido a Belén. Para desplazarnos desde Calquilia a Jenin, en el norte de Cisjordania, se debe pasar por varias aldeas, Fonduk e Inab, y en cada una de estas se debe cambiar de servicio de transporte, pues los vehículos de cada población solo pueden movilizarse en su geografía, sin poder salir a otros sitios si no cuentan con el permiso de los israelíes. What time Calquilia, Jenin? What time? Maybe 2 hours. Jenin, Ramallah, 3 hours. Es doloroso ver cómo el ejército abusa de la gente apuntándole las armas en la cabeza mientras requisa a quienes bajan de buses y taxis. O ver cómo la gente debe pasar barrera de un sector bloqueado a otro para conseguir un vehículo. A eso se suman las largas esperas a que los soldados permitan el tránsito de los carros, mientras que los transportes israelíes pasan como Pedro por su casa en territorio palestino. En Israel funcionan varias organizaciones de defensa de los derechos humanos que se preocupan por la situación de los palestinos en sus territorios. Yvonne Kleinfeld y Silly Goldenberg son 2 miembros de un grupo de 800 mujeres que están haciendo vigilancia permanente en los puestos de control y verifican el trato inhumano y despiadado de los soldados hacia los palestinos, que se desplazan dentro de su propia jurisdicción. Por su posición frente al conflicto, han tenido más de un problema con el gobierno israelí. Estas medidas de pedir permisos y de tener que solicitar y esperar los permisos para moverse es una política dirigida a llevar a los palestinos a una parálisis, a no poder moverse dentro del West Bank. En el caso de los permisos para desplazarse dentro de su propio territorio, se violan a diario los derechos de los palestinos. Silly Goldenberg narra el caso de un hombre que trabaja en un hospital de Jerusalén y que debe permanecer semanas enteras fuera del hogar para poder mantener a su familia, restringido por la falta de permiso. I will give one example from Nablus, Hawara. Nablus is surrounded by 5 checkpoints. Encontré a un hombre que ya lleva 22 años, por 22 años trabaja ya en Israel, en el hospital Mukassed, en Jerusalén Oriental. Y para llegar de Nablus al Jerusalén Oriental, tiene que pasar por varios puntos de chequeo en el West Bank. Hace 6 años él pidió, mucho antes de la intifada, mucho antes de lo que tenía que haber
O sea, si la excusa es de que por la intifada es necesario estos puntos de chequeo. Él ya hace 6 años pidió permiso para llegar a Jerusalén y le dijeron que para tener el permiso él necesita tener un permiso de las fuerzas de la seguridad secreta. Entonces este es un procedimiento aparentemente burocrático, pero en realidad es un procedimiento político. Y a este señor no le dieron la carta magnética, la tarjeta magnética que necesita para que le den posteriormente un permiso. Entonces hay cientos, miles de palestinos que no reciben estas tarjetas. Hay gente que si a un hermano o alguien de la familia fue muerto por un soldado, no les van a dar permiso porque van a creer que va a ser represalias. O sea, hay muchas razones que no tienen nada que ver con la persona misma por la cual no le dan permiso. Lo que ocurre en Taibe, a unos 70 kilómetros al este de Jenin, es una clara violación de los derechos de la ciudadanía. En este remoto lugar ubicado en la parte alta de las montañas, a donde se llega transitando una pésima carretera, las historias de la valla de seguridad causan dolor en el alma. Según los labriegos, gente humilde y bien intencionada, les han destruido sus centros de recreación e inclusive se han tenido que mudar los cementerios para complacer las pretensiones de seguridad del ejército israelí. This village called Taibe, near the borders here. Estamos en el Taibe, el cual queda con la frontera con el llamado Israel. Está a 70 kilómetros al este de Jenin. Ahora estamos en una zona militar. Es que Israel ocupó la aldea y cogió toda esa tierra que podemos ver atrás de nosotros, que no está tan lejos del borde con Israel llamado Línea Verde. Ellos empezaron, dinamitaron algunas casas y para dar susto y miedo a la gente. Al lado de estas 2 casas había 3 tumbas. El ejército llamó a los dueños para sacar los cadáveres de esas tumbas y enterrarlas en otro lugar. Y eso es lo que pasó. Fueron la gente, sacaron los muertos de las tumbas y lo enterraron en otro lugar porque el ejército va a pasar su carretera por la zona donde están. La Autoridad Nacional Palestina tiene claras cuáles son las intenciones de Israel con respecto al muro. Incluso están de acuerdo en la construcción del mismo, siempre y cuando éste sea levantado en territorios considerados israelíes, y no en predios de Cisjordania, como está ocurriendo en estos momentos. Este muro de separación que Israel ha empezado a construir, de hecho, es un acto unilateral de la fuerza de ocupación, que supuestamente protegería a los israelíes, pero que prolonga y abunda más del sufrimiento del pueblo palestino. Este muro está siendo construido no en la frontera entre palestinos e israelíes, sino en el propio territorio palestino, unilateralmente impuesto por la fuerza militar del ejército israelí, confiscando, apropiándose indebidamente de gran parte del territorio palestino. Este muro divide ciudades, divide gente de su tierra arable, les hace alejarse de sus pozos de agua, divide hasta cementerios, divide familias y realmente hace imposible cualquier solución basada en 2 estados, uno palestino y uno israelí, y sobre todo abunda la desconfianza, el odio, la inestabilidad entre los 2 pueblos, que debería ser todo lo contrario: convivencia, tranquilidad y posibilidades de paz. El muro en sí es una separación, es una negación de Israel del otro. Es como querer cerrarse las puertas y no verse con sus vecinos. Esto nunca crea paz. Nosotros estamos pidiendo a la comunidad internacional ver hasta qué punto realmente es ilegal
profundamente ilegal que alguien quiera protegerse a costa de los otros. El muro también traerá graves consecuencias en el plano religioso, pues el camino entre Jerusalén y Belén está interrumpido con su construcción. Cristianos palestinos que residen en la Ciudad Santa tendrán muchas dificultades para ir, por ejemplo, a la Basílica de la Natividad, donde se reporta un importante segmento de la vida y obra de Jesucristo para el mundo católico. Y sobre todo Jerusalén, que está siendo separada del resto de su entorno natural, de Belén, que aquel camino histórico y religioso entre Jerusalén y Belén, donde los fieles de las religiones, sobre todo la cristiana, los peregrinos no pueden realmente recorrer el camino histórico hoy dividido por el muro. Para quienes están enfrentando el problema frente a la comunidad internacional, el muro que construye el Estado de Israel es la más importante obra después de consolidado su país en el año 48. Ahora tiene la gran oportunidad de anexar mucho más territorio palestino a sus fronteras con elementos muy importantes, como son la tierra fértil y grandes depósitos de agua subterránea. El muro es la operación más grande de confiscación de tierra. Caso de que Israel continúe con su construcción de muros de 800 kilómetros, rodeando los centros urbanos palestinos, poniendo al pueblo palestino en guetos cerrados con portones metálicos, estaría Israel expropiándose, adueñándose de 58% del territorio ocupado de Cisjordania, dejando el 42% restante, dividido a su vez en pequeños guetos cerrados y separados unos de otros de una ciudad a otra, controlados totalmente por patrullas del ejército israelí. Desde la ocupación israelí de Cisjordania y Gaza en 1967, los 200.000 colonos israelíes hoy consumen 82% del total de agua palestina en Cisjordania, mientras que 2,5 millones en Cisjordania consumen apenas el 18% de su propia agua. El muro, además de esta tragedia, confisca los 2 lugares más ricos de agua subterránea que hay, una en Calquilia y otra en Belén. Por los planos del muro, una construida en Calquilia y otra planificada en Belén, se adueñarían así de más del 90% del total de agua potable que hay en Cisjordania a favor de los israelíes, y lo que realmente, como acabo de decir, abunda más, profundiza más el sufrimiento del pueblo palestino bajo ocupación israelí. Pero los conceptos no se limitan solo a versiones oficiales del gobierno palestino. Hay testimonios de vida, de profesionales que tienen serias dificultades para hacer valer sus derechos en cuanto a sus desplazamientos, que obliga su actividad profesional. Es el caso de la médica palestina Dina Amin, quien a diario debe enfrentarse a la fuerza de ocupación para poder llegar a su hospital o a la casa de un paciente que requiere atención en una aldea alejada de los centros urbanos. Como médico he perdido todos mis derechos para desplazarme desde que comenzó la ocupación, para desplazarme hacia mis pacientes y hacia mi lugar de trabajo, hacia las clínicas y hacia los hospitales. Abdel Wahed es el representante de una ONG que apoya a los jóvenes palestinos de escasos recursos con becas completas para terminar bachillerato y estudios superiores en universidades de Cisjordania y Gaza. Sus principales donantes son residentes palestinos de Chile, Colombia, Estados Unidos y otras naciones europeas. A pesar de mantener excelentes relaciones con organizaciones de carácter internacional, hace una fuerte crítica a la posición asumida por esa comunidad frente a la construcción del muro de Israel. Esto es un muro de segregación racial. Y lamentablemente el mundo se mantiene absolutamente con un silencio cómplice. Este muro despedaza la continuidad territorial
pueblos y ciudades, divide una misma casa y divide la misma familia. Uno, para ingresar a su propia casa, necesitaría un permiso especial. Uno, para cosechar los frutos de su siembra, tendría que obtener un permiso especial si es que lo logra. La primera fase de construcción del muro de Israel, que el primer ministro Sharon considera una valla de seguridad para frenar la entrada de terroristas palestinos en territorio israelí, ya ha dejado 20.000 personas sin medio de vida y patrimonio y ha arrasado miles de hectáreas de terreno y pozos de agua en Cisjordania. Y según la Organización de Derechos Humanos israelí B'Tselem, el nuevo tramo aprobado por el Ejecutivo de su país dañará directamente los intereses de 875.000 palestinos, mientras otros 263.000 se verán aislados en enclaves, entre ellos 115.000 personas encerradas entre la barrera y la denominada línea verde que separa a Israel de Cisjordania.